Vamos a ver las fuerzas recurrentes en física. En el primer punto que les planteé acá, fíjense que ya está resuelto como ejemplo, lo único que hace es representar estas tres fuerzas en un sistema de ejes cartesianos. Tengo la F1, la F2 y la F3, respetando los ángulos y la longitud de las fuerzas. Fíjense que lo hace con escala. Va a ser exactamente todo lo que les voy a explicar a partir de un ejemplo del punto de abajo, para que puedan entender cómo llegó a esto. Como ejemplo, les voy a tomar el ejercicio de esta página. Fíjense que ustedes tienen un sistema de fuerzas colineales, en donde tienen la fuerza 1, que vale 25 newton, la fuerza 2, que vale 25 newton, y la fuerza 3, que vale 30 newton. Siempre el ángulo que ustedes van a tomar en el sistema de referencia en el plano cartesiano es respecto a la x positiva. Entonces, fíjense que para la F1, como alfa, que está acá, vale 50, el ángulo que yo voy a tomar vale este, que van a ser 40 grados. O sea que, ojo, para cuando yo necesite calcular la F1, las componentes en x y en y, voy a tomar el ángulo de 40. Al igual va a pasar cuando yo quiera trabajar con F2, el ángulo que voy a trabajar va a ser este. Como beta, que es este que está acá, vale 25, bueno, lo que le falta para llegar a 180, que son 155 grados, es el ángulo que yo voy a tomar para la F2. Y por último, para el ángulo de la F3, el ángulo que yo voy a tomar va a ser este. Como este ángulo que está acá vale 15, entonces lo que le falta para llegar a 360 son 345 grados. Estos son los ángulos que yo voy a tomar. Voy a romper en X, componente en X, componente en Y, para todas las fuerzas. Recuerden que para un triángulo rectángulo, yo tengo la hipotenusa y tengo los dos catetos. Este cateto sería la componente de la fuerza en Y y la componente de la fuerza en X. Por lo tanto, la hipotenusa sería el módulo de la fuerza directamente. Y este sería el angulito que yo tengo acá. Esto para que tomen la analogía con Pitágoras. Si empezamos a resolver, fíjense que vamos a hacerlo con colores para que se entienda. Para la fuerza 1, que va a ser azul, la componente de F1 en X, como la F1 tiene componente acá en X y componente acá en Y, la componente en X, fíjense que lo hago con el coseno, porque el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente, que sería la componente en X, sobre la hipotenusa, que es la fuerza F, que sería en este caso la F1. Bueno, para despejar la F en X, la F1 ¿cómo pasa? Multiplicando. O sea que si yo multiplico la F1 por el coseno, me va a dar la componente en X. Vamos acá entonces. Si yo multiplico la F1, que vale 25 newton, por el coseno del ángulo para la F1, que eran 40 grados, le va a dar cuánto vale la componente en X de la F1. Si yo hago la F1 en Y, en lugar de multiplicar por el coseno, como hice en X, como es el cateto opuesto el que necesito averiguar acá, multiplico ese 25 por el seno de 40 grados. Pasa lo mismo con, eh,
la F3 y la F2. Vamos a la F3. La F3 en X va a ser la F3, que vale ser 30 newton, por el coseno del ángulo para F3, que el coseno de F3 es 345 grados. Y después el F3 en Y va a ser F3, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo, que son los 345 grados. Por último, el naranjita, que es la F2, yo voy a tener la F2 en X, que ¿quién va a ser? Va a ser lo que vale F2, que es la hipotenusa 25, por el coseno del ángulo de 155. Es re importante que tomen bien el ángulo respecto a la X positiva para que el resultado al final directamente sea sumar. Y el F2 de Y es 25 por el seno de 155 grados. Si calculamos, bueno, hice un parate para sacar los cálculos con la calculadora y no perder mucho tiempo. Fíjense que acá calculamos directamente 25 por el coseno, 25 por el seno, 30 por el coseno, y me quedaron todos estos resultados. La resultante en X, la componente de mi fuerza resultante en X, va a ser la sumatoria de la fuerza en 1 en X, más la fuerza 2 en X, más la fuerza 3 en X. Si ustedes suman esto, más esto, que esta es negativa, entonces se resta, les queda 25,48 newton la componente en X. Y en Y es lo mismo. Yo sumo la F1 en Y más la componente de la 2 en Y más la componente de las 3 en Y. Y si hacen eso, que sería esto, 16,06 menos 7,76 más 10,57, les queda esto que está acá. Para calcular el módulo de la resultante, como esto tengo Pitágoras y lo que yo tengo calculado es esto, miren, tengo la resultante en Y y tengo la resultante en X. Tengo un triángulo rectángulo y esta es la resultante. Aplico Pitágoras, digo, la resultante al cuadrado es igual a la resultante en X al cuadrado más la resultante de Y al cuadrado. Y ese cuadrado que tiene la resultante acá, que sería la hipotenusa, pasa para este lado como la raíz cuadrada. Por lo tanto, el módulo de la resultante va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? De 18,87 al cuadrado. Si les quedara negativo, bueno, se pone negativo, no pasa nada. Más 25,48 al cuadrado. Esto es un 4. Si resuelven esto y hacen 18,87 al cuadrado más 25,48 al cuadrado y hacen la raíz cuadrada de eso, les queda 31,7. Este es el módulo Newton. Este es el módulo de la resultante y el ángulo de la resultante es el arco tangente de la resultante en X sobre Y, porque miren, yo lo que estoy averiguando es este angulito de acá y ese angulito alfa de mi resultante va a ser cateto opuesto, que es la resultante en Y, sobre adyacente. Entonces yo digo, la tangente de alfa va a ser opuesto sobre adyacente, por lo tanto alfa es la tangente, la despejo como el arco, cuya tangente vale la división de RI sobre RX. Shift tangente y me queda que el ángulo son 36,52 grados respecto de la horizontal. Entonces yo digo, respecto de X positivo, 36,52 grados respecto a X positivo. Y ahí quedaría resuelto analíticamente. En la parte gráfica, ¿sí? Voy a limpiar un poco esto. En la parte gráfica, lo único que ustedes van a hacer
Después si necesitan volver, eh, nada, retrocedan el video para ver lo que había escrito ahí. Lo único que van a hacer es trasladar. Vamos a hacerlo con colores. Si yo traslado esta acá arriba, es punta con cola, entonces va a ser esta arriba de esta, va a quedar acá. Hacemos con una escuadra y con una regla, o sea, apoyo la escuadra y con la regla la hago de guía hasta llevarla acá. Mido, mido. Esta sería la F2. Y ahora, arriba de esa, voy a trasladar la F3, que es lo mismo, o sea, punta con cola. Sería la punta de esta, de la F2, con la cola de esta. Entonces va, como en la misma dirección, va a quedar para el otro lado y es un poquito más larga. Ustedes mídanla bien con regla y les va a quedar por acá. Bueno, ahora, el extremo este con el centro es la resultante. Esta es la gráfica de la resultante. Es el método de la poligonal. Y este es el ángulo que les dio acá, 36 grados, 36,52 grados, que si quieren, bueno, lo pueden expresar como grados, minutos y segundos con la calculadora. Y el módulo de la resultante es 31,7 y acá tienen las componentes. En X la resultante tiene una componente de 25,48 y en Y la resultante tiene una componente de 18,49, que sería la componente de acá y la componente de acá. Esto es cuestión de práctica nada más. Yo justo hice el más difícil, que son de las tres fuerzas, pero hagan los demás.